Bienvenidos a un nuevo video sobre salud pública. El día de hoy nuestro tema será la cadena epidemiológica y en ella veremos los diferentes intervalos, los diferentes eslabones o etapas que conforman nuestra cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica también es conocida como cadena de infección y representa un esquema gráfico que nos permitirá identificar las relaciones existentes entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad. Tenemos tres elementos específicos que nos aportarán o nos ayudarán a explicar mejor. El agente causal de una enfermedad, el huésped donde se albergará ese agente causal y el medio ambiente. Estos tres factores o estos tres elementos son conocidos como la tríada ecológica. Bien, tenemos entonces nuestra academia epidemiológica conformada por 6 eslabones, los cuales van a representar esa secuencia específica entre estos elementos que representan nuestra tríada ecológica. Número 1, agente causal. Número 2, reservorio. Número 3, puerta de salida. Número 4, modo o mecanismo de transmisión del agente. Número 5, puerta de entrada al nuevo huésped. Y número 6, huésped susceptible. Hablaremos de cada uno de ellos a continuación. Agente causal. Entenderemos por agente cualquier factor, microorganismo, sustancia química, radiación, acción mecánica, proceso conductual o social, cuya presencia excesiva o ausencia es esencial para que ocurra una enfermedad. ¿Qué es lo que hace que una enfermedad esté presente? Dentro de los agentes causales los dividiremos en dos grandes grupos, agentes causales biológicos y agentes no biológicos. Dentro de los biológicos hablaremos entonces de todos aquellos microorganismos que son capaces de producir una infección o una enfermedad en el ser humano. Virus, bacterias, hongos, protozoarios, parásitos, helmintos, riquecias, metazoarios, hongos, etc. Dentro de los no biológicos, todas aquellas otras cosas, no microorganismos que también son capaces de producirnos una enfermedad. Agentes químicos, físicos, sociales. Hablemos entonces de pesticidas, productos de limpieza, productos aditivos en los alimentos, conservadores en los alimentos, fármacos, la luz, el calor, el agua, el frío, el ruido, las radiaciones, la contaminación ambiental, etc. Y por último, entonces, los procesos sociales o los agentes sociales, los procesos mediante los cuales los seres humanos nos comportamos o nos relacionamos con otros seres humanos. Es importante señalar que debemos de conocer algunas de las propiedades de estos agentes biológicos, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues obviamente su composición física, química, cómo son, qué tamaño tienen, qué estructura, qué características químicas tienen, si tienen la capacidad entonces de producir inmunidad en un huésped que ya ha sido susceptible a él o que ya ha tenido contacto con él, qué vulnerabilidad tienen ante el medio ambiente, resisten el sol, la lluvia, el calor, el frío, qué características tienen entonces para resistir el medio ambiente. ¿Qué capacidad tienen entonces estos agentes de entrar al cuerpo, invadir el cuerpo, multiplicarse y mantenerse o tener la capacidad entonces de producir una enfermedad grave, una enfermedad moderada o en su defecto, efectos potencialmente fatales como la muerte? Esas son algunas de las propiedades que son importantes mantener o tener en cuenta dentro de las propiedades de los agentes biológicos. Número 2, reservorio. El reservorio es cualquier ser humano, animal, artrópodo, una planta, el suelo o una sustancia o la combinación entre ellos en donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso. Es importante que señalemos que el ser humano es el principal reservorio de las enfermedades producidas o transmitidas hacia el hombre. Y el segundo reservorio natural son los animales, por lo que es de suma importancia mantener medidas de protección en los animales domésticos. Estas enfermedades transmitidas de los animales a los humanos son conocidas como zoonosis. Número 3. Puerta de salida. La puerta de salida o puerta de eliminación es el camino por el cual el agente infeccioso va a salir de un huésped. Ya está en un lugar, entonces, ¿cómo es que va a salir de ese huésped? Es conocido como puerta de salida. Tenemos entonces diferentes puertas de salida: respiratorio, genitourinario, digestivo, piel y anexos y placentaria. En este caso a la vía respiratoria se le conoce también como una puerta de salida permanente y las demás se les conoce como intermitentes.
ya que todo el tiempo estamos respirando y todo el tiempo entonces estaríamos expuestos a estar expulsando un agente causal de nuestro cuerpo. Número 4, mecanismos de transmisión. Es la forma entonces en la que el agente infeccioso se transmite desde el reservorio hacia el huésped. Y tenemos dos vías, la transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa, directamente, contacto directo a través de las gotas de flush, al toser, estornudar, escupir, hablar, cantar o mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. La transmisión indirecta a través de un vehículo o de un vector, ya sea entonces un vehículo inanimado, el agua, el suelo, los alimentos, etcétera, o un vector entonces, en este caso un artrópodo, una mosca, un zancudo o cualquier otro microorganismo vivo que transporte de un lugar a otro un agente causal. Puerta de entrada. Las puertas de entrada en un nuevo huésped son con frecuencia las mismas empleadas para su salida. Por ejemplo, entonces en las enfermedades respiratorias la vía aérea es la puerta de salida y la misma puerta de entrada hacia las otras personas. Número 6 y último, huésped susceptible. Para que se produzca en el individuo una enfermedad infecciosa específica deben de reunirse una serie de aspectos específicos o estructurales y funcionales del propio individuo. Debe tener su piel intacta, las membranas de sus mucosas intactas, un esfuerzo en el cuerpo por mantener las vías respiratorias limpias, la edad es un factor importante, el sexo, la raza, la familia, el tipo de alimentación que tenga, etc. Entonces, todas estas características son importantes para que el agente causal pueda o no pueda transmitir una enfermedad o multiplicarse en nuestro organismo. Espero haya sido de su agrado y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.